Para presentar a la siguiente protagonista y para hablar de eSport, de gaming, de videojuegos, pero esta vez lo vamos a relacionar con la música. Ella es Eulalia Febre, a quien ya tenemos. Saludamos ya a Eulalia. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Álvaro, ¿qué tal? Muy bien, te vamos a presentar, doctora en música popular, profesora del Conservatorio Superior de las Islas Baleares y la UNIR, directora de operaciones de Dojo y colaboradora de eSportal en Canarias. Bueno, un auténtico lujo tenerte. Muchas gracias por tenerme por aquí. Encantada. Bueno, vamos a hablar de la música en los eSports y conocer su importancia, su relación, cómo se trabaja, ¿no? Qué futuro tiene todo esto y qué rol tiene la música dentro de los eSports. Así en grandes pinceladas, ¿qué rol juega? La música tiene muchísimos roles diferentes dentro de los eSports que van desde, pues como bien sabrán muchos de los oyentes, desde el streaming directamente, ¿no? Acompañar la reproducción de estos videojuegos en streaming hasta pues crear bandas sonoras propias de los videojuegos y por supuesto tenemos todos los eventos en escenarios, tenemos, bueno, diríamos que es omnipresente prácticamente, ¿no? Sí, y que su participación sin duda alguna es inevitable, vamos, un videojuego sin música al final esto perdería mucho, es casi como una película, ¿no? Sin banda sonora. Claro, claro, el sonido forma parte del audiovisual, que por eso se llama audiovisual, ¿no? Entonces es uno de los factores que quizás más han pasado desapercibidos dentro de este mundo eSports, ¿no? Sí que ha habido mucho énfasis en pues todo lo que es diseño de personajes, ha habido mucho énfasis en jugabilidad, pero esta parte sonora como que es verdad que ha quedado un poco relegada, pero como suele pasar, ¿no? A veces, por supuesto, desde la musicología, la ludomusicología poco a poco se va insiriendo y ahora ya existe una grandísima comunidad que se dedica a ello. Claro, me imagino que al inicio, lo que estamos comentando, la comunidad no sería muy grande. En tu caso, ¿cómo te despertó el gusanillo, el interés por el mundo de los videojuegos y la música? Bueno, claro, son dos caminos que han sido un poco paralelos, ¿no? Yo desde pequeña, por supuesto, he estado con una consola en la mano, desde la Game Boy original, ¿no? que nos regalaron nuestros padres con el Mario Bros. El Mario World era. Y bueno, empecé también el conservatorio de muy chiquita, yo creo que con 4 años ya me apuntaron a música y con 8 empecé el conservatorio, ¿no? Entonces, como que fue por caminos paralelos y yo iba haciendo una cosa y la otra, pero no los estaba ligando nunca, hasta que después de acabar mi doctorado, de hecho, vi muy claro que realmente lo que estaba mirando en mi tesis también era aplicable a los eSports, porque al final yo estoy trabajando siempre en popular music, ¿no? En música popular. Y sobre todo en la parte emocional, cognitiva. Entonces, bueno, diríamos que fue como que de repente me di cuenta de que había dos mundos que estaba manejando y no los había mezclado en algún momento, ¿no? Claro. Y qué mejor, ¿no? Que dos mundos encima que manejas, por los que tienes pasión. Al final esto tiene que salir, por lo que se tiene pasión. Si encima se une, es raro que no salga bien. Bueno, quiero pensar eso. La verdad es que además, el momento lo ha propiciado, ¿no? Con este auge de los eSports al final, toda la comunidad que se dedica especialmente, por ejemplo, a la música y el cine, a la música y el audiovisual, diríamos, de una forma mucho más concreta, pues como que ha ido entrando en este campo y claro, también ha propiciado muchos caminos para otras personas que no veníamos directamente desde ahí, ¿no? Que veníamos más, pues eso, de la emoción, de la cognición, de otros elementos musicales. Entonces has comentado, ¿no? Esa Game Boy con el Mario, cómo ha evolucionado todo desde esos inicios, la música, ¿no? En los videojuegos hasta llegar al momento actual. Bueno, es que hemos pasado realmente de los 8 bits a grabaciones de estudio que son exactamente iguales que las de una película, ¿no? Es verdad, como les digo a mis alumnos muchas veces, que hay una evolución que es esencialmente tecnológica, entonces depende mucho de cómo ha evolucionado o cómo han ido apareciendo posibilidades tecnológicas, escuchar la música. Pero si recordáis desde ese primer punk, que eran solo pues pitidos, realmente que eran solamente ondas muy simples, hasta cualquier juego que haya salido ahora, pues es obvio, ¿no? La capacidad de almacenaje por una parte es esencial, pero también el desarrollo de técnicas de estudio, el desarrollo de nuevas, diríamos, herramientas que posibilitan esta inserción muy, muy detallada dentro de los juegos. En todos estos años y en toda esta investigación, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Lo que más me ha sorprendido realmente, que
era en verdad una de mis hipótesis, ¿no? Una de mis hipótesis siempre ha sido, bueno, como sabemos los musicólogos, la música es social, no es solo un fenómeno estético, la música se mueve en términos de socialización de las personas, ¿no? Y sí que es verdad que siempre había pensado pues que ese era el rol central, pero no me imaginaba hasta empezar a trabajar en esto que realmente tener, ¿no? Esta capacidad de unión de una comunidad que es enorme alrededor del mundo y que tiene tantos fans, diríamos, para poner un ejemplo, ¿no? Que de hecho voy a hablar de esto en un congreso pronto. En el League of Legends, cuando sabemos que cuando hay un mejor de 3, que si está un quinto partido y suena ese Silver Scrapes, todos sabemos a qué vamos, ¿no? Entonces, estas señales sonoras, esta codificación me parecen maravillosas. Qué bueno todo esto en lo que has comentado, que es un universo cada vez más grande. Efectivamente, cada vez se va expandiendo más y de hecho es esto, es que ha llegado a ser transversal, ¿no? Incluso, no solo es que haya música en los videojuegos, sino es lo que yo llamo, bueno, se llama normalmente la música in-game, ¿no? La que está inserida en el juego, o sea, en la calidad que sea. Yo siempre hablo ahora de la música around game, alrededor del juego, porque es que se expande hacia todas las direcciones y a veces el enlace incluso es casi, diríamos que no te diría circunstancial, pero realmente es bastante amplio o lejano, ¿no? Desde el videojuego hasta lo que se desarrolla gracias al videojuego. El típico caso de este streamer que hace música de looping, ¿no? Autopilot, por ejemplo, que ha acabado siendo un icono del mundo gaming, pero este chico no juega. Entonces fue porque a través de Ibai, por ejemplo, le dio mucho bombo, entonces como que se ha creado un enlace. Entonces esto nos hace ver realmente el potencial de los eSports para llegar a cualquier campo hoy en día. Luego quería preguntarte también por los que trabajáis, ¿no? En el mundo de la música dentro de los eSports, ¿cuál es el día a día y cómo es el trabajo, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué es lo que hay que hacer? Claro, depende mucho de qué trabajo estemos hablando, ¿no? El mío, como es académico, pues es diferente del que sería, por ejemplo, una persona que sea de producción musical en una empresa. Hablando con personas de Riot Games, pues me decían, claro, siempre es pensar más allá, intentar prever cuáles serán las tendencias, intentar construir piezas específicas, pensar que si sale un nuevo personaje le tienes que poner su propio tema. O sea, siempre estar pensando en no solo, o sea, todo lo que sale en pantalla tiene que ir acompañado de un sonido. Entonces, ese es un tipo de trabajo. Y, por supuesto, ahí están los compositores, los productores, hay todas las tareas del mundo. En mi caso, sobre todo, es estar muy atenta y curiosear mucho. O sea, mi trabajo, yo digo que la musicología es un poco el Indiana Jones de la música, ¿no? Estamos siempre buscando ahí el significado de las cosas por detrás, entonces mi trabajo se centra sobre todo en explorar más allá de lo que veo, o en este caso lo que oigo. Es más académico. Es más académico, bueno. Pero en cualquier caso tiene que haber una formación grande, ¿no? Para poder hacer todo esto. Claro, sí. Para cada una de estas tareas hay una formación, obviamente. Claro, en mi caso, como te decía, pues soy doctora en música popular, entonces está todo el recorrido de pues, bueno, como hace todo el mundo para llegar a este punto, ¿no? Pues la carrera, el máster, el doctorado, etcétera, mucha investigación por el camino. Después, por otro lado, por supuesto, cuando era pequeña, el conservatorio, que tienes que hacer en paralelo a la escuela, luego al instituto, ¿no? Realmente es mucho trabajo. Y las personas que se dedican a esto, pues, compositores y demás, es verdad que cada vez hay más personas autodidactas, pero en general es formación, ¿no? Aunque sea autodidacta, es formación. Entonces, depende del campo en el que quieras entrar, hay mucha especialización. Claro, está todo tan profesionalizado que o eres un experto y sabes lo que haces, o es casi imposible entrar. Claro, efectivamente, realmente tienes que encontrar tu nicho, ¿no? Porque no puedes ser compositor y a la vez productor y a la vez lo que sea. Tienes que un poco escoger tu camino, que es lo que vemos en muchas profesiones al final, ¿no? Un programador no será el diseñador y no será el director de proyecto. Entonces, bueno, va más o menos por el mismo camino, no hay mucha diferencia en este sentido. Luego, a la hora de trabajar con un videojuego, trabajar con otro videojuego, ¿cuáles te
te parece que son más sencillos, más complicados? Algunos que digas, uff, esto es bastante difícil. A nivel sonoro, a ver, obviamente todos los videojuegos que son así tipo 8 bits son más fáciles ya porque es que directamente las posibilidades que te brinda tecnológicamente no son tan altas, ¿no? A mí el que me maravilló y me sigue maravillando hoy en día a nivel de construcción y que me parece complicadísimo y a la vez maravilloso es el The Last of Us 2, que salió hace ya un par de años, creo, o el año pasado, algo así, que hicieron una acción, diríamos, muy inteligente por una parte, que es conseguir que todo el juego se pueda jugar solo de oído. Es decir, tú podrías no ver la pantalla y jugar. Y de hecho, hay una asociación en Canadá con la que estuvimos hablando que bueno, es de una asociación de personas con diversidad funcional, ¿no? Y entonces uno de los chicos se volvió muy famoso por estar jugando a este juego porque él es invidente. Claro, y se puede jugar totalmente solo a partir de las partes sonoras. Entonces, a mí este videojuego y todos los que vendrán gracias a me parece que son una especie de culminación, sobre todo de cara a la accesibilidad, ¿no? Claro, y que ponen de manifiesto. Sí, hay que tener un nivel máximo. Sí, es realmente, a mí me encantaría poder hablar con el equipo que lo realizó porque, claro, entiendo más o menos el proceso, ¿no? Pero realmente para llegar hasta ese punto, bueno, requiere de una especialización, una conciencia de la accesibilidad, una atención al sonido que va más allá de vamos a hacer una banda sonora. No, es mucho más. Es mucho más. Y luego, lo que has comentado, de cara a la accesibilidad, pues eso es un gran paso. Pero así algunos videojuegos que digas que ya son más sencillos en cuanto a la música. Más sencillos en cuanto a la música, pues, a ver, estoy pensando cualquiera que sea así con... Claro, es que siempre son los más, ¿cómo te diría? Los más primerizos, ¿no? Pues el Tetris es el típico que tiene una música en bucle. Es un bucle, todos la conocemos, todos lo tenéis en la cabeza y la tendréis todo el día. Ya. Esa es muy sencilla, en el sentido de que no tiene... Sí que tiene sonidos para determinadas acciones, como cuando haces 4 líneas, ¿no? Pero realmente es una música sencilla en el sentido de que se superpone y ya está. Entonces, claro, hoy en día se intenta evitar que sea esto, porque para empezar tenemos más canales para la grabación. Tenemos que tener en cuenta que estos videojuegos tan simples musicalmente dependían de un número de canales de audio muy limitados que muchas veces compartían con los canales de imagen, entonces era muy complicado poder hacerlo a la vez. Y claro, ahora sí, de más nuevos no se me ocurre ninguno muy sencillo. Creo que hay un esfuerzo y una conciencia de que el factor sonoro tiene un impacto brutal sobre la experiencia, sobre la jugabilidad, sobre la construcción incluso del imaginario asociado a cada juego. Y no se me ocurre así uno hoy en día que sea muy quizás simple. Porque va acorde, ¿no? En cuanto más avance hay dentro del videojuego, pues más complicado es. O por lo menos el nivel del sonido tiene que ser también acorde con el juego. Sí, claro. Sí, totalmente. Sobre todo las personas que jueguen a ver, yo estoy hablando sobre todo de consolas, pero si vamos a PC, pues sí que hay algunos que quizás tienen un concepto más simple. Y, por supuesto, están todos los que son de sincronización. Hay muchísimos juegos que son de sincronización. Es decir, tú tienes que saltar, pulsar un botón, lo que sea, al ritmo de la música. Esto es más sencillo. Yo ya estaba pensando más en tipo aventura y demás, ¿no? Sí. Depende del género también, claro, porque si vamos a videojuegos de lucha, muchas veces también es un poco más simple. Sí que se pueden superponer sonidos, pero diríamos que tienen una especie de canciones o temas asociados a cada personaje. En este sentido puede ser un poco más sencillo, lo que no quiere decir que no haya todo un proceso detrás de caracterización, por ejemplo, ¿no? Sí, y en ese viaje, ¿no? En este recorrido que acabas de hacer, pues más o menos sí nos han venido unos juegos a la cabeza y pues sí. En esta discusión ahí lo hemos visto bastante bien. Y luego ya para terminar, Eulalia, ¿hacia dónde tiende el mundo de la música dentro del gaming? ¿Cómo ves que es el futuro, las tendencias? Yo creo que se está creando un nicho específico para música en videojuegos y que va a incluir desde la música para videojuegos, como decía antes, o sea, vamos a seguir avanzando las posibilidades, vamos a seguir explorando en una línea, creo yo, muy paralela a lo que está pasando en el cine, porque al final dependemos mucho de lo que conocemos social y culturalmente para que una cosa funcione. No podemos jugar a un juego que
¿qué te diré? Del oeste con música pues de Hawái, ¿no? O con música japonesa porque sería extraño. Entonces creo que sigue mucho las líneas del cine. Y por otra parte, lo que decía esto de la round game alrededor del juego, creo que no podemos ni imaginarnos lo que viene. Creo que va a haber una explosión de posibilidades que están por descubrir. Bueno, y luego es una salida, ¿verdad? Es una oferta laboral. Por supuesto, por supuesto. De hecho, yo animo a todas las personas que estén interesadas en la música, en la composición, en todo esto, a si les gustan los dos mundos, a lanzarse, porque es que incluso pueden crearse su propio lugar según sus propios intereses. Va a ser un sector, yo creo, muy demandado. Qué bueno, siempre lo que aprendemos en esta sección, los eSports en la onda y con la gente de eSportal en Canarias que nos traen a protagonistas de auténtico lujo, como Eulalia Febrer, con quien hemos hablado y hemos profundizado, gracias a ella, a la música en los eSports. Eulalia, muchísimas gracias por estos minutos, que vaya todo bien. Muchas gracias, Álvaro, hasta luego.